Para escucharte va a ser espectacular el tema de hoy. No, yo feliz, es lo que más me gusta hacer. Vale, ¿te parece si arrancamos en punto y media a medida que se va uniendo la gente? Así se van prendiendo más personas. Sí, cómo no. Vos me avisás nomás y empezamos. Dale, dale. Vamos a tener la temática de que como no podemos hacer presentación, entonces yo voy a ir tuiteando algunas diapositivas de la presentación de la que va a hablar Vale y voy a compartir acá en el espacio. Entonces, a medida que ella va hablando, yo voy pasando, por así decir, las diapositivas por tweets. Marce, yo te voy a avisar porque voy a hacer una pequeña introducción para más o menos ponerles en contexto Claro, sí. y yo te aviso cuando empezamos a pasar las imágenes. Dale, perfecto, perfecto. Vale, no sé si mientras se va uniendo la gente nos querés contar un poquito sobre tu perfil, lo que haces y también en tu vida, así, digamos, fuera de lo que es la parte profesional, para conocerte también y que los que están escuchando te conozcan antes de empezar con el tema de hoy. Bueno, está bien. Y antes que nada, soy mami. Estoy casada hace 18 años, tengo 3 hijos. Y bueno, soy abogada, trabajo en la empresa de mi familia y, y bueno, soy una apasionada de la lectura y me metí en este tema y cuando empezó la cuarentena, el año pasado, esa cuarentena total, tuvimos muchísimo tiempo, ¿verdad? A todos les habrá pasado Sí, y encerrados. encerrados empecé a bucear en el mar de información y, y bueno, llegar un poco al fondo de lo que estaba pasando, de sus causas, sus orígenes. Ujú. Y así fui curioseando y enterándome de muchas cosas, ¿verdad? No soy una experta, pero soy una curiosa que me gusta leer mucho. Sos muy Entonces, autodidacta, entonces vale con lo que te gusta. y es que sí, Mm. realmente hoy en día yo creo que los autodidactas podemos, podemos encontrar la verdad por nosotros mismos, ¿verdad? Porque como están las cosas, las universidades hoy más que nunca son grandes centros de adoctrinamiento. Sí, no, Entonces, sí. encontrar información, medios de comunicación alternativos, lecturas que en mis horas y horas de investigación en YouTube siempre me encontraba con algún analista que recomendaba algún libro y Ujú. enseguida ya hacía el pedido por Amazon. Sino acá pues nuestro mercado del libro es muy limitado. Sí, difícilmente encontrás algunos títulos un poco, uno que otro más rebuscado y hay que pedir por internet, sí o sí. Sí, sí. Y después yo te voy a pasar, Marce, la bibliografía que tengo para Ah, recomendar, porque genial. realmente todo lo que digo está respaldado en autores muy serios, en analistas políticos latinoamericanos, iberoamericanos. Incluso tengo un par de libros en inglés que son imperdibles. Qué bueno, sí. Nosotros justamente, Sin hace poco tuvo la idea de que a todos nuestros invitados al final del espacio les pedimos que nos recomienden algún libro que les haya gustado y por qué les gustó. Así que podemos dejar eso para el final, así la gente se queda también expectante sobre eso. Sí, sin problema. Vamos a recomendar ahora en el espacio y después yo te paso las fotos de las portadas, porque tengo como una docena de libros que les quiero recomendar. Sí, no, súper bien. Cuanto más mejor. Sí, no, realmente el tema es vasto y es como un rompecabezas que uno tiene que ir armando.
Así es. No, y realmente hay que ser curioso porque mucho de la información sobre el tema que vamos a hablar no está muy, digamos, de fácil acceso quizás a veces y hay que rebuscarse un poco. Realmente hay que ser bastante curioso para quitar propias conclusiones, Sí, totalmente. Y es una de las cosas con la que voy a introducir este tema, ¿verdad? Porque realmente perfecto. vivimos en un cerco mediático. Sí, exactamente. Lastimosamente es así. Mucha gente hoy, los medios son su fuente de información y no va más allá de eso. Y hoy que encima tenemos todo a mano, es cuestión de darse el tiempito nomás de googlear un poco, Como yo siempre le digo a mis hijos, tienen el mundo en sus manos, pero eso hay que saber tener el discernimiento de usar para el bien, ¿verdad? tal cual. Por eso tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, vale, ¿te parece si arrancamos con el tema de hoy? Y vos decime nomás a medida que vos querés que vaya pasando, entre comillas, las diapositivas y yo voy tuiteando eso y comparto acá. Sin problema. Hola, Bueno, hola, ¿qué tal? Hola Fernando, hola Sofi, hola Vale, un gusto, Guillermo, Cindy, hola Marcela. hola. Hola José, ¿qué tal? Ahí se unió Fernando, Sofi. Vale, te comento, se van a ir uniendo más hablantes. Ahora Sí, estamos, está Sin, Sofía, Fernando, José, que es liberal libertario, dice su perfil. Está también Guillermo Melgarejo, ahora se unió José Agüero. Somos los que vamos a estar después haciendo las preguntas y filtrando con el hashtag que tenemos que es espacio con Vale. Así súper, que espectacular, eh, espectacular. vale, yo a tus órdenes, cuando me digas, vamos y yo empiezo con las diapositivas que me compartiste. Sin problema, yo te aviso. Antes que nada, gracias a todos por el interés y por el tiempo que me están dedicando. Realmente em, es un tema bastante actual y eh, voy a desarrollar el globalismo y su impacto en la realidad continental y nacional. Pero antes de entrar en tema, quiero hacer una pequeña introducción para entender un poco el mundo en que vivimos. Seguramente muchos de ustedes ya, ya están bastante informados, pero voy a tratar de hacer un hilo de, de los temas, cómo se van concatenando unos con otros. Y para empezar, eh, quiero, quiero comentar que la élite política, económica e intelectual del mundo son socialistas fabianos en general. ¿Y qué es básicamente el socialismo fabiano? El socialismo fabiano tiene como símbolo una tortuga y también es representado por un lobo con piel de cordero. Muchas veces se representa de esa forma. Y realmente es una táctica militar usada ya por los romanos, como el asedio sistemático al enemigo para vencerlos por cansancio. En 1884 se funda en Londres la Sociedad Fabiana propiamente dicha. ¿Con qué objetivo? Y bueno, tenía el objetivo de promover el socialismo a través de reformas graduales en las democracias. ¿Y cómo se manifestaba eso en la realidad? Por dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la suba progresiva de impuestos, las regulaciones estatales. Hay un famoso dicho que dice que el socialismo es como una olla de agua que comienza tibia y va lentamente subiendo de temperatura y las ranas que están adentro no se dan cuenta
que se va elevando la temperatura hasta que se cocinan del todo. Bueno, más o menos con esas palabras yo les explico lo que es el socialismo fabiano. Entonces, una vez dicho eso, tenemos que esta élite económica global controla no solamente el mundo financiero, tecnológico, farmacéutico, sino que también los medios masivos de comunicación. Y lo que en 1990 estaba distribuido, por ejemplo, entre 50 corporaciones que manejaban la información en el mundo, hoy día son 6 grandes corporaciones aproximadamente las que controlan las grandes agencias de comunicación, las más importantes. Entonces, de esa forma es que nosotros lo que consumimos en nuestros medios de comunicación son aquellas informaciones que fueron seleccionadas previamente por estas grandes corporaciones a través de sus agencias. No solamente se selecciona la información, sino que también se nos transmite la información con el sesgo y con la interpretación que ellos quieren que nosotros tengamos de la realidad. Bueno, entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que una ideología como el comunismo, que se ha llevado más de 100 millones de vidas en el planeta, sigue tan campante? ¿Verdad? No hay sentido, no hay razonabilidad en eso. Y yo estoy convencida que el comunismo es un instrumento de las grandes élites económicas y políticas a nivel mundial. Y siempre se han servido de esta ideología para hacer grandes negocios. Y es así que han amasado fortunas incalculables en connivencia con los estados, creando monopolios, ¿verdad? Bajo el amparo estatal. Y van eliminando la libre competencia a través de políticos dóciles y manejables y a través de la regulación gubernamental. La gente muchas veces llama a estos metacapitalistas, como el profesor Olaoe Carvalho los llama capitalistas, pero realmente no son capitalistas, son corporativistas, son mercantilistas y son grandes poderes económicos que tienen las fortunas que tienen por haber operado siempre con los estados. Y así nosotros tenemos, si nos vamos a los orígenes de la Revolución Rusa de 1917, vemos que esa revolución fue financiada, por ejemplo, por Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, los Warburg de Alemania. Incluso una vez que llegaron los bolcheviques al poder, el primer banco que llegó a Rusia fue el Citibank de los Rockefeller. Son pequeñas cuestiones que probablemente de repente se escapan, ¿verdad? También vemos cómo en la Revolución Comunista China, muchos de estos que cité, especialmente Rockefeller, estuvieron atrás. Estos datos están muy bien documentados en ciertos libros que, como les comenté, yo les voy a ir pasando. Uno de ellos es Las revoluciones bancarias, de Alberto León Cebrián. Les recomiendo, les voy a pasar la foto de la portada. Bueno, entonces, Marce, ahora sí, con esta introducción podemos empezar a mirar un poco las diapositivas.
Dale, Entonces, perfecto. hablando del globalismo, eh, vamos a ver cómo este globalismo baja línea en Latinoamérica. Primero, primero hay que hacer una distinción, ¿verdad? La globalización no es lo mismo que globalismo. La globalización es un fenómeno espontáneo, ¿verdad? Que en general se da a nivel económico. Y es la globalización del mercado por eh, las tecnologías, los medios de transporte que convirtieron al planeta en un pañuelo realmente. Y el globalismo es un movimiento político global que trae una nueva concepción del mundo, ¿verdad? Un mundo básicamente sin fronteras. Y el famoso nuevo orden mundial del que tanto escuchamos últimamente tiene varios objetivos. Uno de ellos, la desaparición del Estado-nación como lo conocemos, atacando la soberanía de las repúblicas. Otro objetivo es la constitución de un gobierno global, un sistema jurídico único, una religión única. Podemos pasar y acá nosotros vamos a ver, eh, si ustedes tienen a la vista, eh, le tenemos a Henry Kissinger proponiendo un nuevo orden mundial el 5 de abril del 2020. Hay recortes de publicaciones. El ex primer ministro del Reino Unido llama a la creación de un gobierno mundial para combatir la pandemia en marzo del 2020. Y tenemos también una imagen de Bill Gates pidiendo la creación de un gobierno global. Esto fue en el 2015. Este es un objetivo largamente eh, buscado, proyectado y que se va encaminando desde hace décadas. Por supuesto que con el cerco mediático no nos enteramos realmente de lo que ocurre en en los grandes centros de poder mundial. También le tenemos a Guterres, que es el secretario general de la ONU. Hay un video muy interesante que eh, en abril del año pasado, él dice, ya no se aplicarán las reglas de siempre, ¿verdad? Y ahí es, en este contexto, que estuvimos viendo cómo nuestras libertades fueron drásticamente limitadas y cuestiones impensables como la libertad de simplemente salir de tu casa, se nos cercenó, ¿verdad? Bueno, ahora sí empezamos a aterrizar en nuestro continente y realmente que es en toda Iberoamérica porque incluye también a España. Y tenemos, para empezar, que el globalismo hace pie en Latinoamérica con el Foro de San Paulo. Les voy a hablar del Pacto de Princeton, que es lo que más me interesa que ustedes tengan conocimiento. El Grupo de Puebla, fundado en el 2019, que no es otra cosa que una nueva cara del Foro de San Paulo. El Grupo de Puebla realmente es el grupo de élite política e intelectual del Foro de San Paulo. El financiamiento un poquitito de estos grupos y la agenda que desarrolla. Bueno, para los que no están muy informados o entre los orígenes del Foro de San Paulo, Castro ya pensaba hace décadas, mucho antes de la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética, en una patria grande latinoamericana. Él tenía en mente una suerte de imperio antiimperialista, ¿no?
Y hablaba mucho, estos datos yo los tomé de una charla que tuve vía Zoom con la doctora Hilda Molina, justamente en mayo del año pasado, donde ella explicó muchas cosas. La doctora Hilda es una disidente cubana que estuvo muy, muy cerca de Castro. Ella fue la que consiguió inversionistas internacionales para poner una clínica neurológica de primer nivel con financiamiento internacional en Cuba. Y Castro se acercó mucho a ella. Ella era una convencida de la revolución, pero cuando ella se da cuenta de que Castro quería lucrar con la clínica, eh, se aleja, ¿verdad? Esa clínica ella la concibió para ponerla al servicio del pueblo cubano y Castro empezó a tener otros objetivos. Entonces se aleja y ella sale de Cuba y empieza a alertar y a contar. Y en esta charla que tuvimos, ella cuenta, ¿verdad?, que Castro le hablaba de la revolución silente o la batalla de las ideas y del objetivo de una penetración silenciosa en América Latina. Uno de los antecedentes del Foro de San Paulo es la primera conferencia tricontinental de 1966. Imagínense, 1966. En esa fecha, Castro llamó a Cuba a organizaciones revolucionarias, comunistas y socialistas de todo el mundo y se constituyó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. Desde Cuba hubo una injerencia subversivo-terrorista para América Latina y también en otros continentes. Y Cuba se convirtió y sigue siendo un santuario de terrorismo y subversión. En 1986, antes de la caída del muro de Berlín en 1989, Castro ya estaba convencido de que la lucha armada no era la vía para llegar al poder, ¿verdad? Mucho antes de la caída del muro, como digo, y del colapso de la Unión Soviética, Castro ya concibe la idea del Foro de San Paulo. Y hay un libro que les recomiendo, dos libros. Uno de ellos se llama The Perestroika Deception, de Anatoly Golitsyn, que es un desertor soviético, y otro del mismo autor, New Lies for All, y te cuenta toda la historia de cómo la perestroika realmente fue un plan bien organizado para hacer creer a Occidente que el comunismo había desaparecido. Bueno, entonces, el Foro de San Paulo propiamente dicho nace en 1990 por iniciativa de Fidel Castro y Lula da Silva, tras el fin de la Unión Soviética y para evitar que la extrema izquierda comunista se derrumbara en Iberoamérica. Y nosotros tenemos que son miembros, partidos políticos y movimientos políticos paraguayos que son miembros del Foro de San Paulo. Ustedes pueden entrar a la página web del foro y les va a saltar porque están todos los países afiliados al foro los partidos, todos los países afiliados al foro son citados. Entonces, del Paraguay le tenemos al Frente Guazú, al Partido Febrerista Revolucionario o Revolucionario Febrerista, el Partido del Movimiento Patriótico Popular, el Partido de la Participación Ciudadana, Partido Popular Tecoyoyá, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Comunista Paraguayo, Partido del Movimiento al Socialismo PMAS, Partido País Solidaria y Corriente Patria Libre, del brazo político del EPP. Bueno,
recorriendo un poquitito los partidos comunistas y o movimientos guerrilleros y narcoguerrilleros que forman parte del Foro de San Pablo. En Colombia, el Partido Comunista Colombiano, que es el creador de la FARC, el M-19, el UP o Unión Patriótica, que es el brazo político de las FARC. En Chile, el Partido Comunista Chileno, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que es el MIR, donde era guerrillero en un principio, después ya en los años 90 había dejado las armas. En ese partido se formó Michelle Bachelet. En El Salvador, el FMLN, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En Paraguay, Partido Comunista Paraguayo y la Corriente Patria Libre. En Nicaragua, el FSLN, Frente Sandinista de Liberación de Daniel Ortega. En Uruguay, el MLN Tupamaros, Movimiento 26 de marzo, y así podríamos seguir. Es decir, el Foro de San Pablo se constituye con partidos de izquierda radicales, terroristas, guerrilleros, narcoguerrilleros de todo el continente. Y no en vano, hay un libro que a mí me voló la cabeza realmente cuando cayó en mis manos y se llama El éxodo, el eje del mal latinoamericano y la nueva orden mundial, de Heitor de Paola. Está en portugués, el autor es un brasilero, pero es un libro fabuloso. Bueno, nos encontramos entonces acá con algunas imágenes. No sé si está compartiendo Marce algunas imágenes del encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe, Brasil, julio de 1990. Y Sí, estoy compartiendo acá arriba en el espacio. Para los que se van uniendo, voy compartiendo el tweet acá, excelente. ahí arriba. Ahí le vemos a la delegación paraguaya. Está Hugo Richter, entre otros próceres nacionales. También forma parte de este tema bolivariano Nicanor Duarte Frutos. Y llegamos un poquitito al financiamiento del Foro de San Pablo, que es la narcoguerrilla, el sistema de corrupción bajo la sombrilla de Odebrecht y ese tipo de negocios, como les comenté, de los grandes empresarios con los gobiernos. Y llegamos al Pacto de Princeton. Y esto es lo clave. El Pacto de Princeton se realiza en 1993. No es un pacto escrito, se realizó de forma verbal, según cuentan mis fuentes brasileras, ¿verdad? ¿Qué es el Pacto de Princeton? Es un pacto entre el Foro de San Paulo y el Diálogo Interamericano. Y así es que bajo la presidencia de Clinton, el secretario de Estado de Clinton, que era Warren Christopher, une al Foro de San Pablo y al Diálogo Interamericano en el Pacto de Princeton, y en este pacto se disponen algunas estrategias para Latinoamérica. Pero vamos a ver qué es el Diálogo Interamericano. El Diálogo Interamericano es un megagrupo que está compuesto por un grupo de banqueros y sus organizaciones de fundaciones y ONGs. Por citar algunos, el grupo Rockefeller, el grupo Bilderberg, la familia Bush, Kissinger, The English Royal Institute, la Reserva Federal Norteamericana, que por cierto es una reserva privada no gubernamental, la Universidad de Yale, entre otros. Entonces, estos grupos que forman el diálogo interamericano crearon
juntos el llamado Decálogo de la Globalización. ¿Cuáles son algunos puntos de este decálogo? Desmontar los estados nacionales, desmoralizar las religiones tradicionales, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, disminuir las fuerzas armadas, imponer una cultura de la paz, de los derechos humanos y del desarme, la reducción drástica de la población, agenda de género y la liberación de las drogas, entre otros. ¿Mm? Entonces, les leo una cita de este autor, Heitor de Paola, en su libro El eje del mal latinoamericano y el nuevo orden mundial. El pacto de Princeton fue una táctica política dentro de una estrategia mucho más antigua y establecida a largo plazo. Reunidos el diálogo interamericano y el foro de San Paulo, estaban realmente reunidas las corrientes socialistas, fabiana y marxista para ajustar una política común para Brasil y Latinoamérica, dentro de objetivos mundiales de más largo plazo. Ahí queda definida realmente las políticas que desde los 90 en adelante nosotros hemos visto cómo se han venido desarrollando en toda Latinoamérica y que llamamos marxismo cultural, ¿verdad? Con toda el lobby LGTB, la agenda de género, el aborto, las agendas ecologistas o ambientalistas radicales, el indigenismo, el derecho humanismo, mal o distorsionado o mal concebido realmente, porque realmente los derechos humanos lastimosamente amparan más a los criminales que a las víctimas, bajo el pretexto de que los estados eh, abusan del poder coercitivo que tienen, ¿verdad? O el monopolio de la fuerza. Bueno, uno de los puntos más importantes del Pacto de Princeton fue el blanqueamiento de la izquierda radical, guerrillera, revolucionaria y marxista. Y en ese contexto es que nosotros vemos cómo varios presidentes latinoamericanos van llegando al poder habiendo sido exterroristas o exguerrilleros. Y le tenemos así al Pepe Mujica, que sabemos sus orígenes, a Dilma Rousseff, le tenemos a García Linera, que fue el vicepresidente de Evo, y el ejemplo más reciente que tenemos es el de Gustavo Petro, que compitió con Duque en las últimas elecciones, ¿verdad? Dentro de este contexto del pacto es que nosotros vemos llegar al poder a gente que mató salvajemente, que sembró terror y que mantuvo en vilo a todo el continente en los años 60, 70, 80, ¿verdad? Bueno, otro de los objetivos del Pacto de Princeton es el control poblacional y el debilitamiento de la Iglesia Católica. ¿Por qué el ataque a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica históricamente siempre fue una valla, un muro de contención para el avance de la legalización del aborto, de las políticas de género, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya nosotros vemos cómo el Pacto de Princeton, si vamos un poco más atrás y recordamos en 1974 el Memorándum 200 de seguridad o el famoso informe Kissinger. ¿Qué es lo que dijo el informe Kissinger? ¿Qué es lo que decía Kissinger en ese informe? En 1960
1972 y un poquitito antes, y finalmente en 1974, hubo varias reuniones de sobrepoblación a nivel internacional. Y en esas reuniones se hablaba del control poblacional por medio del aborto y representantes de los países latinoamericanos, especialmente el representante de la Argentina, se opuso radicalmente a un imperialismo demográfico, así le llamó. Entonces, esta gente de las élites políticas mundiales se dieron cuenta que no iban a poder, no iban a poder implementar esas políticas de control poblacional abiertamente. Entonces, en el informe Kissinger, valga la redundancia, dispone y recomienda que las políticas de control poblacional, como el aborto y los anticonceptivos, o los abortivos, o las campañas de esterilización, se hagan bajo el manto de los derechos. Es decir, así es que hoy nosotros vemos cómo la salud sexual y reproductiva es un derecho para las mujeres, porque realmente están cubriendo métodos de control de la población. ¿Y qué más dijo Kissinger que es impresionante? Dijo que los encargados de implementar estas políticas en los países de los cuales eran originarios, ¿verdad? Iban a ser los propios naturales de esos países previamente reeducados en las universidades de primer mundo. Por eso es que nosotros hoy día estamos luchando con gente, ¿verdad?, que nos quieren imponer estas políticas y son los mismos paraguayos o son los mismos argentinos o cada ciudadano oriundo de su propio país que están tan adoctrinados, tan lavados de cerebro, que, que vienen y que están sabiendo o sin saber, ¿verdad?, luchando por políticas públicas que nos perjudican enormemente. Otro objetivo, otros objetivos del Pacto de Princeton es el debilitamiento de los partidos de la élite, así llaman ellos, ¿verdad? Los partidos políticos tradicionales deben ser debilitados por varios métodos: infiltrados, debilitados, etcétera. Y así nosotros vemos cómo acá a nivel local, por ejemplo, el Partido Liberal está totalmente infiltrado y ya del liberal le queda muy poco en materia doctrinaria, ¿verdad? Lastimosamente, porque una democracia sana tiene partidos políticos fuertes, sólidos, basados en ideas, eh, basado en la ideología natural de cada partido, ¿verdad? Otro de los objetivos, como ya había mencionado, es el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y aquí, para darles un ejemplo, lo primero que se hizo en los años 90 acá en Paraguay fue la objeción de conciencia. Es decir, que los chicos pues, podían tener la libertad de ir o no al cuartel. Y eso, yo sé que mucha gente está de acuerdo, pero eh, creo que a la larga y mirando un poco hacia atrás, era un lugar de formación del carácter y un lugar donde los chicos tenían una guía de disciplina, conocer un poco eh, los rigores que siempre te forjan la personalidad, ¿verdad? Bueno,
Y bueno, otro de los objetivos de este pacto es el compromiso a contribuir para la apertura comercial de Cuba. Uno de los presidentes de los Estados Unidos más globalistas fue Obama, y él fue el que creo que se acercó muchísimo a Cuba, ¿verdad? En el tema económico, los bloqueos y todas esas cuestiones. Entonces vemos cómo se unen estos dos grandes grupos, el diálogo interamericano, conformado por grandes grupos económicos y políticos de una marcada línea socialista fabiana, y el otro grupo, gran grupo de Latinoamérica, que es el Foro de San Pablo, que ellos son el ala marxista revolucionaria. Entonces, dos grandes vertientes, el socialismo fabiano y el marxismo revolucionario, son dos caras de una misma moneda y persiguen el mismo objetivo por caminos diferentes, pero se alían en el Pacto de Princeton. Y ustedes saben que yo no entendía todas estas cosas, no tenía ni idea de todo esto, me fui encontrando con el tiempo, y yo decía, ¿verdad? Porque yo veía que en Europa, Estados Unidos, Canadá, toda esa agenda de género, el lobby LGTB y otros pilares del marxismo cultural, hacía décadas que se habían desarrollado, ¿verdad? Yo decía, y yo miraba acá nuestro continente y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que esos países del primer mundo hayan desarrollado esas políticas, supuestamente países tan desarrollados, tan sólidamente formados en sus democracias? Y acá esas mismas políticas se replican y se pretenden desarrollar desde partidos de izquierda que forman parte del Foro de San Pablo. No, yo no entendía cómo, cómo era eso, ¿verdad? Cómo movimientos tan sanguinarios y criminales como los terroristas guerrilleros estaban desarrollando las mismas políticas que en países supuestamente muy civilizados como los europeos y los norteamericanos y canadienses. Y yo decía, en algún momento, en algún lugar, esto se tuvo que haber pactado. Hay un punto de encuentro, tiene que haber un punto de encuentro. Y le pregunté a varios amigos que están en nuestra misma línea de otros países, y sí, sí me decían, pero no me daban la respuesta, ¿verdad? Hasta que encuentro la cita precisa en este libro que ya les mencioné varias veces, de Heitor de Paola, y que lo define tan bien en la cita que les leí, ¿verdad? Ahí se encontraron las dos vertientes: marxismo revolucionario y socialismo fabiano, que siempre, siempre, siempre han operado juntos, que vos nunca vas a sospechar de supuestos grandes capitalistas, pero que finalmente ahí entendemos cómo son los Rockefeller, los Ford y otras megafortunas, como hoy día Soros mismo, ¿verdad? Están financiando agendas del feminismo, ONG que son abiertamente difusoras del feminismo, del lobby LGTB, del género, y ahí entonces a mí me cayó la ficha, ¿verdad? Y por último,
como hilo conductor de toda esta historia aparece el Grupo de Puebla, fundado en julio del 2019. Es un foro político y académico y es la élite política e intelectual del, del Foro de San Paulo. Y tenemos a los fundadores, ¿verdad? Está, por supuesto, Lula, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Evo Morales, Pepe Mujica, José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper y varios otros referentes de la izquierda continental y de España, ¿verdad? Bueno, la agenda del Grupo de Puebla. Y bueno, la agenda, yo creo que esto sí ustedes ya habrán escuchado porque mucho se viralizó, mucho se estuvo escuchando audios, analistas que ya desde el 2019 venían denunciando y anunciando, ¿verdad? Y la agenda del Grupo de Puebla es someter al Poder Legislativo Judicial al Ejecutivo, desarrollar las agendas progresistas del aborto, las drogas, el lobby LGTB, desmitificar la religión, incrementar el manejo de los medios de comunicación, controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político, fomentando la lucha de clases, y introducir en el ejército a personas afines al partido. Y después tenemos una agenda muy específica que fue denunciada por un mexicano, que no estoy recordando ahora su nombre. Hay un famoso audio y un video de él donde comenta la agenda del Grupo de Puebla para los años 2021 y 2022. ¿Qué se propone? Controlar las redes sociales, el control total de Internet, perseguir a los grandes empresarios para que huyan de los países, magnificar la corrupción de los partidos tradicionales, el control del dinero vía tecnología, el control de los bancos y de los cambios y de las divisas. Para el año 2022 y 2023, expropiaciones masivas de terrenos y empresas, otorgando su gestión a los líderes de extrema izquierda comunista. Ocupas, el reparto de las viviendas o terrenos en favor de los afiliados a estos grupos extremos. La reforma de la Constitución y de las leyes electorales para garantizarse la reelección. Y en cuanto a la producción, colocar en manos del Estado todos los bienes de producción. Esto no es otra cosa más que comunismo puro y duro, obviamente, y estamos viendo cómo prácticamente cada uno de los puntos se están cumpliendo. Nosotros estamos ahora azotados por las invasiones y es parte de esta agenda, ¿verdad? Y cuántas otras cuestiones que pudimos reconocer probablemente cuando les fui mencionando, ¿verdad? Se está cumpliendo.